¿Qué tal, alumnos? Reciban mis cordiales saludos. Vamos a comenzar con el tema de numeración del curso de aritmética. Tenemos dos ejercicios que vamos a desarrollar: ejercicio de segundo año por el lado de acá, ejercicios de primer año por el lado derecho. En el ejercicio número 1 vamos a tener lo siguiente. Calcula n al cuadrado si n7 base 4 va a ser igual a 31. Para nosotros poder desarrollar este tipo de ejercicio tenemos que tener en cuenta la teoría que tenemos en el libro, en la cual ya he estipulado la página en el grupo de WhatsApp. Así que son temas simples en los cuales vamos a ayudarnos con la teoría y vamos a darnos cuenta que no es tan complicado. Para empezar, tenemos lo que es, si tenemos en cuenta, n7 base 4. Este paréntesis 4 significa que este número está en base 4. Profesor, ¿qué significa base 4? Debe de haber seguro otros números de base. Efectivamente, tenemos números en base 1, en base 2, en base 3, en base 4, en base 5, en base 6, en base 7, etc. Y los números que normalmente nosotros conocemos están en base 10. El número 31 es un número común que nosotros conocemos. Pero, profesor, ¿el número 31 tiene base? Sí. El número 31 está expresado en base 10. Los números normales que nosotros conocemos, el 31, el 50, el 38 o cualquier otro número, están expresados en base 10. Tenemos un número en base 4 que dice que este número en base 4 va a ser igual a 31 y como no tiene nada significa que es base 10. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hacemos una descomposición polinómica. ¿Qué es una descomposición polinómica? La descomposición polinómica es cuando nosotros llevamos un número de cualquier base que no sea 10 igualando a la base 10. ¿Qué quiere decir? Que este número que no sabemos, ¿por qué no sabemos? Porque dice n y 7, es un número de dos cifras que no sabemos, está en base 4, tenemos que llevarlo a base 10. Entonces, hacemos la descomposición polinómica que consta de lo siguiente. Tenemos n7 dice que este es un número de dos cifras que está en base 4. Para nosotros poder hacer la descomposición polinómica, tenemos que identificar primero cuántos dígitos tiene este número. Tiene dos dígitos. Profesor, ¿y por qué nosotros tenemos que identificar cuántos dígitos tiene el número? Para así poder hacer una buena descomposición polinómica. Partimos desde el primer dígito. El primer dígito se va a copiar de manera igual. Se copia de manera igual, no se hace absolutamente nada. Y en el siguiente dígito, en el dígito número 2, vamos a poner 1. ¿Por qué ponemos 1? En un momento lo vamos a explicar. El 7 es un número que va de manera solitaria, simplemente se va a añadir o se va a sumar. ¿Cómo es esto? Tenemos el segundo número que es n y 1. ¿Qué significa esto? Significa de que n va a ser multiplicado. Ponemos acá el desarrollo, n va a ser multiplicado, ¿por quién? Por la base, que vendría a ser 4. Bueno, sí, el n está multiplicando al 4, ¿sí? Profesor, entonces, ¿por qué pone 1? Pongo el 1 porque este 1 me va a indicar cuál va a ser el exponente del número 4. Es 1, entonces el 1 pasaría como exponente del número 4, sería 1. Profesor, ¿qué pasaría si es que acá hubiera otro número? Obviamente que seguiría el número 2 y sería este número multiplicado por 4 elevado ya al exponente número 2. Por eso estamos poniendo los números 1 y 2. Acá dejamos espacio. ¿Por qué dejamos espacio en el primer dígito? Porque ese dígito va de manera solitaria y simplemente lo que va a hacer es sumar nada más. ¿Cómo sumar? Este es el número que está solo. Lo vamos a sumar, ¿no? Vendría a ser el 7 que está solo. Lo sumamos más 7. Listo. Esta es la descomposición polinómica que estamos haciendo. No se preocupen que acá tenemos otro ejemplo, que también vamos a hacer casi lo mismo. Y si se dan cuenta, acá tenemos un número de 3 cifras. Y ahí vamos a ver cómo se hacen los números de 3 cifras. Y en base a eso también van a poder hacer 4 cifras, 5 cifras y así sucesivamente. Seguimos haciendo la descomposición polinómica y comenzamos a desarrollar toda esta expresión. Si nosotros lo desarrollamos, esto va a ser igual a 4 a la 1 sigue siendo 4. Por n más 7. Entonces tenemos n por 4, simplemente sería 4n más 7. Recuerden que todo esto estamos descomponiendo. Inicialmente, acá era igual. Inicialmente recuerden que era al número 31. ¿Sí? Entonces esto de acá se iguala al número 31.
Entonces tenemos una ecuación simple. Al tener una ecuación simple, lo único que tenemos que desarrollar es lo que queda acá restante. El 7, recuerden, está con más, pasa con menos. Vendría a ser una ecuación que simplemente se tiene que operar. 4n va a ser igual a ¿qué? A 31 menos 7. 4n. Si nosotros restamos, vamos a tener 24. N va a ser igual a 24. El 4 está multiplicando, pasa a dividir entre 4. Entonces vamos a tener de que n va a ser igual a 6. Listo. Yo ya tengo el valor de n. Entonces, si nosotros queremos reemplazar y decir cuál es el número en la base 4, ¿no? Vendría a ser el n, que es 6, y 67 en base 4. Este vendría a ser el número inicial que tenemos. 67 en base 4 va a ser igual al número 31. Estamos descubriendo de que 67 en base 4 es igual al número 31. El 31 vendría a ser base 10, ¿no? Es un número natural normal que nosotros conocemos, y como dije, todo número normal que nosotros conocemos está expresado en base 10. Como no tiene nada, significa que está expresado en base 10. 67 en base 4 va a ser igual a 31. Pero el ejercicio no queda ahí. ¿Por qué no queda ahí? Porque nos está pidiendo inicialmente calcular el valor de n elevado al cuadrado. N elevado al cuadrado. Entonces el n lo elevamos al cuadrado. N elevado al cuadrado va a ser igual a 6 al cuadrado. N elevado al cuadrado va a ser igual a 36. Y así estaríamos hallando el resultado del valor de n al cuadrado. N al cuadrado es igual a 36. Respuesta va a ser igual a 36. Listo. Ahora, pasamos al siguiente ejercicio de primer año. Recuerden que este ejercicio es de segundo año. Este ejercicio es de primer año. Hacemos lo mismo. Nos dice, tenemos un número, expresa 210, que está en base 6, que lo pasemos o lo transfiramos en base 5. Lo primero que tenemos que hacer acá es expresar este número 210 en base 6, lo vamos a pasar en base 10. ¿Para qué? Para que después de pasar este número en base 10, el número que tengamos como resultado lo pasemos nuevamente a base 5. Son dos pasos que tenemos que usar. Tenemos un número expresado en base 6, lo que tenemos que hacer es pasarlo a base 10, y una vez que lo tengamos en base 10, pasarlo a base 5 para así tener la verdadera respuesta. ¿Cómo lo pasamos un número de base 6 o cualquier base a un número base 10? Hacemos lo que hicimos acá, que es la descomposición polinómica. Y tenemos lo siguiente, ¿no? Ponemos 210 en base 6. Recuerden lo que hacíamos. Ponemos el primer número, no le ponemos nada. El segundo número le ponemos el número 1. Y el tercer número ya lo ponemos el número 2. ¿Sí? Recuerden que este va solito. ¿Por qué? Porque a la final solamente se va a sumar. Listo. Entonces, tenemos acá, comenzamos con el número 2. Siempre comenzamos de izquierda a derecha. ¿Sí? La parte de acá, el primero de la izquierda hacia la parte de allá. Recuerden, voy a poner la flechita para que recuerden. De acá hacia allá. Entonces, una vez que hemos ordenado, hacemos la descomposición. Y vamos a tener de que 2, ¿qué número es? El 2. Va a ser multiplicado por ¿quién? Va a ser multiplicado por el número de la base. ¿Cuál es el número de la base? El número de la base es 6. El número de la base es 6. Y este 6, ¿cuál va a ser el exponente que va a tener? El que tenemos acá, ¿verdad? Que sería el número 2. Para eso es lo que nosotros ponemos los exponentes. Ponemos número 2. ¿Qué va a hacer después? Se va a sumar. Sumar. ¿Más quién? Más 1, porque ese es el siguiente número que sigue. Ponemos el 1. Ponemos el 1. ¿Por quién? Por el número de la base. Por 6. ¿Por cuánto va a ser elevado? Por 1. Va a ser elevado por 1. Porque hemos puesto esta parte de acá para guiarnos. ¿Cuál va a ser el número de la base en la cual va a estar puesto, ¿no? El cual va a estar puesto el número de la base. Seguimos sumando. Más ¿quién lo vamos a sumar? Más el último número del último dígito, que vendría a ser 0. Más 0. 0. Listo. Más 0. Una vez que tenemos esto, desarrollamos de manera simple, ¿verdad? Tenemos, va a ser igual. Esto va a ser igual. 2, ¿verdad?
Lo desarrollamos de manera rápida. 2 por 36 más 1 por 6 más 0. 72 más 6 más 0. Esto va a ser igual a 78. Listo. Ya tenemos el número expresado en base 10. Este número, recuerden que está en base 10. Está en base 10. Base 10. Una vez que tenemos el número en base 10, ¿qué tenemos que hacer? Pasar este número en base 10 a base 5. ¿Cómo se hace esa transformación o cómo lo convertimos? Existe una fórmula que se llama división continua, que lo vamos a ver a continuación. La división continua es hacer una división simple, pero de manera seguida, de manera continua, y se va a dividir por el número de la base que queremos convertir. ¿Cómo es eso, profesor? Tenemos el número 78, ¿verdad? Queremos convertir el número 78. ¿A qué base lo queremos convertir? A base 5. Entonces, lo vamos a dividir entre 5. Lo dividimos entre 5. Y entonces dividimos de manera normal. ¿Sí? A ver, ponemos primer dígito. Vamos a utilizar este color. El azul vamos a usarlo. 1, ¿verdad? Acá sería 5 y restamos, va a salir 28, ¿sí? 5 por 5, 25 y va a sobrar 3, listo. Ahí que ya no se puede hacer nada, ¿verdad? Ya no se puede dividir. ¿Qué hacemos? Supuestamente aquí terminaría la división, pero como es una división continua, cuando ya no se puede seguir dividiendo, continuamos ahora con otra división continua de esta manera, ¿sí? Ahora, al quien vamos a dividir va a ser el número 15. ¿Por cuánto lo vamos a dividir? O entre cuánto lo vamos a dividir en este caso, perdón. Va a ser con el número 5. Seguimos con el 5. 5 entre 15 va a ser 3, ¿verdad? Me sale una división exacta. 3. 3. Y acá sería 15, 0. Listo. Ahora, el 3, ¿vamos a seguir dividiendo entre 5? No, ¿por qué? Porque ya no se puede seguir dividiendo. Al 3 yo no puedo dividirle 5, porque esto ya vendría a ser menor que el número en el cual lo vamos a dividir. Si esto fuera 6, ahí sí podría seguir dividiendo, ¿no? Podría seguir escribiendo, poniendo entre 5. Pero como ya es menor, la división quedaría ahí. ¿Y cuál sería la respuesta? La respuesta sería lo último que salió en este resultado y lo que resta de la parte de acá, ¿sí? Y se leería de izquierda a derecha. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser 303. ¿En base a qué? En base 5. En base 5. Este sería el resultado, esta sería la respuesta. Sería 303 en base 5. ¿Y cómo se expresaría todo esto? ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta fue convertir 210 en base 6 a base 5. Entonces ponemos, hacemos esta por acá, y decimos que 210 en base 6 es igual a ¿qué? Es igual a 303 en base 5. ¿Sí? 210 en base 6 va a ser igual a 303 en base 5. Son el mismo valor, van a ser igual. Y esto sería la respuesta con el segundo ejercicio que tenemos acá. Estaré subiendo más videos con los demás ejercicios para que así puedan resolver la tarea que viene a ser lo que es numeración del libro de aritmética. Gracias.